4. El síndrome de negación. Como ya hemos visto, la decisión de bombardear, al margen de la intención que pueda haber tenido, aceleró en gran medida la matanza y el desahucio de los kosovares albaneses, resultado que ya había previsto el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN, quien desde un principio no solo consideró las consecuencias, totalmente predecibles, sino informó a la prensa que los líderes políticos nunca tuvieron la menor intención de bloquear la limpieza étnica serbia, y que los planes de guerra que le ordenaron preparar no estaban diseñados para conseguir dicho efecto, de ninguna manera. Haciendo de lado este interesante testimonio sobre negligencia criminal, volvamos a los métodos empleados para presentar los acontecimientos bajo una luz más favorable. El método más sencillo ha sido declarar que la información es falsa, adoptando la posición de Clinton al responder a los críticos en Estados Unidos y Europa que afirman que la salida de los observadores de derechos humanos de Kosovo, el 19 de marzo, y el inicio de los ataques aéreos, 24 de marzo, fueron los detonadores para que Milosevic expulsara a los no serbios de Kosovo. La limpieza étnica en Kosovo no fue una respuesta al bombardeo, declaró Clinton, y con ello dio por finalizado el asunto. Más aún, Clinton describió la limpieza étnica que siguió al bombardeo como el método de 10 años de la locura de Milosevic, por lo cual, no se le podía impedir expulsar a los kosovares albaneses de su tierra. Evidentemente, la versión de Clinton aumenta su culpa al haber preferido negociar con Milosevic en 1995, sacrificando a los kosovares albaneses. Incluso afirma que mucho antes del bombardeo, las acciones de Milosevic en Kosovo ya habían dado indicios suficientes sobre su intención de expulsar a la población, lo cual, en caso de ser cierto, aumenta aún más su culpabilidad, si consideró que no podían impedirse los preparativos para este enorme flujo de refugiados. Un problema menor surgió en su discurso de victoria unos días más tarde, cuando informó a la nación que la campaña había logrado la meta de crear las condiciones para el regreso a casa de los refugiados, afirmación, un tanto incongruente con el hecho de que la purga de albaneses se extendió mucho más después del bombardeo del 24 de marzo, cuando Clinton declaró que el propósito de la OTAN era evitar un desastre humanitario. En un principio, Washington hizo afirmaciones contradictorias, al insistir tanto en que sabía como en que no sabía que ocurriría una catástrofe. El 28 de marzo, cuando un reportero preguntó si el bombardeo aceleraría las atrocidades, Clinton replicó que, de ninguna manera. Reiteró esta postura con el discurso que pronunció el 1 de abril en la estación naval de Norfolk. Si no hubiéramos actuado, la ofensiva serbia se habría llevado a cabo impunemente. Al día siguiente, el portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, anunció que la verdad era radicalmente opuesta. No creo que nadie hubiera previsto la dimensión de esta brutalidad. El primer reconocimiento del gobierno de que no estaba totalmente preparado para la crisis, informó la prensa, una crisis que era totalmente predecible, había anunciado el comandante en jefe a la prensa una semana antes. Desde el inicio, la información desde el lugar de los hechos era que la reacción militar serbia había tomado al gobierno por sorpresa. Una variante es que la inevitabilidad de la criminal expulsión de los albaneses se comprueba con la meticulosamente planeada Operación Herradura. En sentido literal, el argumento incrementa aún más la culpabilidad de los nuevos humanistas. La negación de los hechos y lo que quedó implícito con los intentos de exculpación deben acompañarse con el olvido del resto de la historia actual, por demás inconveniente. Entonces podremos cumplir con nuestro deber, concentrándonos tan solo en las atrocidades serbias, afirmando que el bombardeo, evidentemente, tuvo la finalidad de prevenir la matanza y el desahucio de los kosovares albaneses que, al mismo tiempo, aceleró en gran medida, y uniéndonos a los editores del Wall Street Journal en su discurso de que, obviamente, el principal impulso para la intervención militar es el humanitarismo. No obstante, referirnos a los editores de este diario podría confundir. Por una parte, la imagen es bastante común, y, por la otra, es mucho más instructivo volver al lado liberal del espectro, por ejemplo el New York Times. Si elegimos un día típico, los editores explican que no deberíamos sentirnos avergonzados por la analogía con Vietnam, donde nunca quedó claro por qué estaba en riesgo el interés nacional ni por qué los sacrificios, para nosotros fueron demasiado costosos. Apenas podemos imaginar otra razón para objetar el ataque a Vietnam del Sur y posteriormente al resto de Indochina, dejando un saldo de millones de muertos y decenas de millones de refugiados, además de 3 países devastados. El sesudo editorial de Primera Plana, escrito por Craig Whitney, explora la ironía de que la intervención en Kosovo haya sido apoyada por los liberales, quienes se opusieron a la guerra de Vietnam, la guerra de los liberales, a la cual finalmente se opusieron por las razones que explicaron los editores ese mismo día, esencialmente las mismas que llevaron a la dirigencia alemana a oponerse a una guerra en 2 frentes después de Stalingrado. Y por si quedara alguna duda, Judith Miller cita a un diplomático de gran experiencia, quien considera que esta nación ideal, cuya identidad nacional se deriva más de una agenda impulsada por valores, desde hace tiempo se ha convertido en enérgica promotora de los derechos humanos. Otra verdad, evidente, al margen de los hechos, es esa agenda impulsada por valores,
que se ha seguido dentro del ámbito de la doctrina Monroe en enérgico impulso de los derechos humanos durante un siglo, cuando no faltaban oportunidades y la Guerra Fría era más un pretexto que una razón, o incluso otro ejemplo más cercano, el hecho de que Amnistía Internacional hubiera iniciado una campaña para enfrentar el patrón persistente y extendido de violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos, o que Human Rights Watch acabara de publicar un importante estudio titulado Human Rights Violations in the United States. Por lo demás, cada estado es un enérgico promotor de los derechos humanos. Ante la evidencia de la máxima de Orwell, dichos métodos tienen virtualmente garantizado el éxito. No obstante, es posible ofrecer argumentos más sólidos, y quizá el más creíble sería afirmar que la limpieza étnica ya estaba ocurriendo y que el bombardeo fue un esfuerzo, tristemente desastroso, por detenerlo. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que el general Clark olvidó estos datos, que la información del ACNUR sobre los refugiados registrados eran errados, y que los periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos, quienes constante y ampliamente reportaron que las atrocidades aumentaron drásticamente después del bombardeo, mintieron. Tan loable esfuerzo corrió a cargo del Departamento de Estado en un informe publicado en mayo, que sin duda merece más atención de la que se le ha prestado. El resumen ejecutivo afirma que la limpieza étnica en Kosovo se aceleró drásticamente a mediados de marzo de 1999, esto es, 10 días antes del bombardeo, el cual podría entenderse como una respuesta a tan drástica aceleración. El texto, sin embargo, presenta una historia diferente. Su cronología comienza, después de la partida de la misión de verificación de Kosovo, MVK, de la OSCE el 19 de marzo, durante los preparativos para el bombardeo y por encima de las objeciones de Serbia, no mencionadas y aún por informarse. Conforme a este calendario, la cronología indica que, del 4 de abril hasta mediados de mayo, más de 300 poblados fueron incendiados, al igual que unas 500 zonas residenciales. También se mencionan otras atrocidades, desde finales de marzo. Las fuerzas serbias han convertido a Pristina, capital de Kosovo, en un pueblo fantasma, después del bombardeo, como reportaron ininterrumpidamente desde el lugar. Otro dato no mencionado, si bien varias páginas después se menciona que los residentes de Pristina fueron expulsados desde el 1 de abril, y, en otras partes, desde el 4 de abril. PEE corrió la misma suerte, pero nuevamente después del bombardeo, lo cual se omite. Asimismo se informan otras atrocidades, después del inicio de los ataques aéreos de la OTAN. El informe cita que el ACNUR estima que más de 700.000 kosovares huyeron de Kosovo, desde que los observadores de la OSCE partieron, el 19 de marzo de 1999, en realidad, desde el 27 de marzo, según el ACNUR, véase la P24. Y se reportan muchas otras atrocidades que ocurrieron después del bombardeo de la OTAN. Si bien la cronología comienza el 19 de marzo, informa que hubo una gran movilización de fuerzas de seguridad serbias además de un despliegue adicional de fuerza varios días antes del 19 de marzo, antes del retiro de los observadores, a raíz del fracaso de las pláticas de París y en previsión de los ataques de la OTAN. Esto suena bastante creíble, aun cuando no hay evidencia. Aún más, la situación humanitaria que mejoró algo en febrero, se deterioró significativamente hacia mediados de marzo. Una vez más, la conclusión es plausible, sobre todo en virtud de su congruencia con otros informes, especialmente el de Mark Weller, quien atinadamente fue nombrado asesor legal para la delegación kosova albanesa en la conferencia de Rambula. Él escribe que tras el retiro de la MVK, en unos cuantos días el número de personas desplazadas se había incrementado nuevamente a más de 200.000, 2/3 partes del nivel de Colombia durante ese mismo año. El Departamento de Estado proporciona datos únicamente hasta finales de marzo, e informa de la muerte de una persona el 18 de marzo y de un ataque a 3 poblados el 20 de marzo, con el pretexto de que el KLA había atacado allí estaciones de policía, un ejemplo del terrorismo que Estados Unidos había condenado acremente un año antes. El 20 de marzo, una vez que partieron los observadores, las fuerzas serbias lanzaron una operación importante en contra de las fuerzas del KLA, y el 25 de marzo pusieron la mira en Pristina, PEE y otras ciudades, donde llevaron a cabo limpieza étnica, después del bombardeo. Suponiendo que cada palabra del informe sea verdad, llegamos a la conclusión de que Milosevic es mostrado, una vez más, como un notorio criminal de guerra. Y los crímenes de Clinton, Blair y sus socios quedan nuevamente expuestos con claridad. La segunda fuente documental importante del periodo es el juicio de Milosevic y sus socios que llevó a cabo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, TPI. No cabe duda de que los cargos son legítimos y, en realidad, debían haberse hecho mucho antes. Pero se limitan a un tiempo muy breve, Kosovo en 1999. De acuerdo con los jueces, la OTAN abrió el camino para lo que resultó ser un juicio sorprendentemente rápido al darle a la fiscal Louise Arber acceso a datos sobre inteligencia y otra información que durante largo tiempo le habían negado los gobiernos de Occidente. Para ser más precisos, podríamos suponer que Estados Unidos le proporcionó a la señora Arber tales datos sobre inteligencia y otra información, o quizá, como narra la historia paralela, los gobiernos de Clinton y británico proporcionaron información sobre inteligencia para formular las denuncias.
Gracias a estas iniciativas de Estados Unidos y Gran Bretaña, la Corte pudo superar la resistencia política de las capitales occidentales a un juicio, cuyo momento era devastador desde un punto de vista diplomático. En particular, Estados Unidos había expresado su preocupación sobre la oportunidad del momento, cuando se le informó sobre el juicio hace unos días, el cual despachó con singular vigor. La señora Arber también le aseguró al mundo entero que la Corte es un actor totalmente independiente, de ninguna manera influido por la opinión de los gobiernos y, desde luego, no por Estados Unidos, país que aceleró el proceso y simultáneamente, expresó una gran preocupación, de que la Corte prosiguiera con él. El día anterior, funcionarios estadounidenses insistieron, que Estados Unidos no había presionado, a la Corte, para que retrasara o acelerara el juicio del señor Milosevic, a quien el tribunal ha venido investigando desde hace años, aunque sin la información crucial sobre inteligencia proporcionada súbitamente por Estados Unidos y Gran Bretaña. El juicio señaló al gobierno yugoslavo como un régimen criminal, un acontecimiento extraordinario. Los funcionarios británicos expresaron la esperanza de su gobierno de que el juicio ayudaría a reforzar el gobierno de Clinton, a la vez que describió el curso diplomático seguido por el enviado soviético Víktor Chernomyrdin como una opción poco afortunada. No es fácil reconciliar tan diversas tesis, pero ignoremos los problemas y aceptemos que Estados Unidos se opuso y favoreció de manera simultánea el juicio expedito, y que el tribunal mostró su independencia con una reacción extremadamente rápida, acciones sin precedentes de Estados Unidos y Gran Bretaña para acelerar el juicio al que se oponía el gobierno de Clinton, juicio que Washington deseaba a toda costa evitar, pues sacaría a la luz información secreta. La reacción del secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Robin Cook, fue reiterar la tesis tan en boga del nuevo humanismo: no puede haber ningún trato con, ninguna amnistía para, los criminales de guerra, posiblemente pensando en sus socios de la OTAN, Turquía y Estados Unidos, o quizá incluso en Londres. Pero no había nada que temer, quienes detentan las armas y los dólares se encargarían de darle al juicio el enfoque adecuado. Volviendo al juicio, encontramos que se fundamenta exclusivamente en crímenes cometidos desde los inicios de 1999. Se refiere a crímenes que se inician en o alrededor del 1 de enero de 1999, y se proporciona una larga lista de ejemplos, todos ellos ocurridos después del bombardeo de la OTAN del 24 de marzo. El juicio observa que, debido al inicio de los ataques aéreos, las fuerzas de la RFY y Serbia intensificaron su campaña sistemática y expulsaron por la fuerza a cientos de miles de albaneses de Kosovo. Las excepciones son la masacre de Rakak del 15 de enero de 1999 y una declaración de amenaza inminente de guerra, del 23 de marzo, cuando la OTAN hacía los preparativos finales para el bombardeo del día siguiente. También se hace una referencia no específica a finales de marzo. En síntesis, el juicio sigue el mismo curso que el informe del Departamento de Estado antes reseñado, buscando promover la interpretación de que el bombardeo de la OTAN era una respuesta a los crímenes que se iniciaron casi 3 meses antes, cuando la evidencia apuntaba a los crímenes que le siguieron. Otros argumentos para el bombardeo no son más convincentes, de hecho, suelen ser totalmente irracionales al referirse a acontecimientos que ocurrieron después de la decisión de bombardear. El principal argumento en esta categoría es que la OTAN tuvo que bombardear para evitar la limpieza étnica que era el resultado de su bombardeo. Ya se dio una pequeña muestra. Un comentario frecuente es que los refugiados expulsados con la mayor brutalidad, después del bombardeo, le exigían a la OTAN que destruyera a sus torturadores, una gran sorpresa. Además de la transparente irracionalidad, nunca se ha oído que se pida un bombardeo a Ankara, Tel Aviv, Washington y otras capitales por motivos similares, como tampoco la prensa celebró el bombardeo de las embajadas de Estados Unidos ni del World Trade Center, para seguir con la misma lógica. Un destacado diario dio una explicación razonada de Václav Havel de por qué apoyar el bombardeo de la OTAN. Para Havel, la guerra en Yugoslavia es un parteaguas en las relaciones internacionales, la primera vez que los derechos humanos de un pueblo, los albaneses de Kosovo, reciben tal importancia. Havel inició sus declaraciones subrayando la gran importancia y el peso de la intervención de Kosovo. Muestra que al fin entramos en una era de verdadera ilustración que anuncia el fin del Estado-nación, el cual por fin dejará de ser la culminación de la historia de toda comunidad nacional y su mayor valor en este mundo, como sucedía en el pasado. Los esfuerzos ilustrados de generaciones de demócratas, la terrible experiencia de las 2 guerras mundiales, y la evolución de la civilización finalmente han llevado a la humanidad a reconocer que los seres humanos son más importantes que el Estado, como revela la intervención de Kosovo. Acto seguido, Havel presenta su explicación razonada sobre la justeza de la intervención. Afirma lo siguiente. Hay algo que ninguna persona razonable puede negar: esta es probablemente la primera guerra que no se ha librado en el nombre de intereses nacionales, sino de principios y valores. La OTAN lucha por defender el destino de otros. Lucha porque ninguna persona ética puede permanecer impávida ante el asesinato sistemático de otro pueblo, dirigido por el Estado. La alianza ha actuado en defensa del respeto a los derechos humanos, como lo dictan la conciencia y los documentos legales. Este es un precedente importante para el futuro.
se ha afirmado claramente que no es permisible asesinar a otros seres humanos, arrojarlos de su hogar, torturarlos y confiscarles su propiedad. Mas la atención al mundo real exige una nota aclaratoria, porque Washington así lo ordena. Sigue siendo permisible, incluso obligatorio, no solo tolerar tales actos sino contribuir a ellos de manera masiva, asegurando que alcancen grados aún mayores de furia, dentro de la OTAN, por ejemplo, y, desde luego, realizarlos por decisión propia, siempre que sea necesario. Asimismo, sigue siendo permisible, si no obligatorio, mantener un respetuoso silencio sobre asuntos que, no sería bien visto, mencionar. Los efectos en los Balcanes también sucedieron sin comentarios, una decisión por demás sabia. Havel había revelado las normas éticas que sustentan su visión y lecciones morales 10 años antes, inmediatamente después de que sus compañeros disidentes fueran brutalmente asesinados en El Salvador y Estados Unidos invadiera Panamá, sembrando la muerte y la destrucción. Para celebrar estos grandiosos acontecimientos, Havel voló a Washington para presentarse ante una sesión conjunta del Congreso donde recibió una estruendosa ovación por encomiar al defensor de la libertad, que armó y entrenó a los asesinos de los intelectuales jesuitas y de decenas de miles más, alabándolo por haber comprendido la responsabilidad que emana del poder y exhortándolo a continuar colocando la moralidad por delante de la política, como lo estaba haciendo de manera tan espectacular en sus dominios tradicionales, e incluso más allá de ellos. La columna vertebral de nuestras acciones debe ser la responsabilidad, declaró, responsabilidad por algo más elevado que mi familia, mi país, mi compañía, mi éxito, responsabilidad por los que sufren al sur de la frontera, en el sudeste y oeste asiáticos y en África, y muchos otros como ellos que podrían servir como testimonio directo de las grandes obras del defensor de la libertad. Con esto se refería a los sobrevivientes, que no a la voz para quienes no tienen voz, silenciada por el mismo defensor de la libertad, con lo que se iniciaría la década de terror abominable que a Havel le parecía tan enaltecedor, ni a los 6 disidentes cuyas voces habían sido silenciadas unas semanas antes de que él llegara a Washington a proferir sus alabanzas. La actuación fue aplaudida con singular delirio por los intelectuales liberales, aunque podríamos imaginar su reacción si la situación hubiera sido la inversa. La elevada retórica de Havel proporcionó una evidencia contundente de que su país es una fuente prístina de la tradición intelectual europea, conforme su voz de la conciencia hablaba enfáticamente de las responsabilidades que los poderes grandes y pequeños tienen entre sí, enseñándonos que vivimos en una era romántica. Washington Post, Anthony Lewis y un largo séquito. Desde entonces, las responsabilidades se han cumplido de maneras que proporcionan más evidencia contundente de la era romántica, en la que hemos vivido durante la última década, alcanzando cumbres cada vez más elevadas con la nueva era de ilustración y civilización alcanzada en los Balcanes. El argumento razonado de Havel para bombardear fue recibido con aclamaciones, si bien no con la fervorosa reacción que tuvo su oda a los responsables de volarle los sesos a los intelectuales disidentes, entre otras hazañas. En los emites exteriores de la disidencia, Anthony Lewis quedó conmovido y persuadido, una vez más, con el argumento que Havel había expuesto de manera tan elocuente, lo cual elimina cualquier posible duda con relación a la noble causa emprendida por Washington y al parteaguas en las relaciones internacionales, del cual es indicio. Otros también quedaron conmovidos por el poder de la razón. Podríamos dejar de lado el argumento, ofrecido por Havel y repetido por Lewis y otros, de que la nobleza de la causa queda de manifiesto por el hecho de que la OTAN no tiene intereses territoriales en los Balcanes ni interés en sus recursos, un argumento que indica con evidencia contundente la incapacidad de comprender las razones para la intervención militar, tanto en el pasado como hoy en día. Otros líderes morales también se adhirieron a la causa, entre ellos Aja Wiesel, a quien enviaron a visitar campos de refugiados en Macedonia, para concentrar la atención en el argumento moral que sustenta la campaña de bombardeos de la OTAN, como dijeron algunos funcionarios de gobierno. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos explicó que se necesita una persona como Wiesel para no perder el carril de la filosofía moral. Kosovo es una guerra moral, afirmó Wiesel, porque, cuando el mal asoma la cara, no esperas ni permites que cobre fuerza, intervienes. O, por lo menos, algunas veces. Wiesel ha permanecido fiel al principio rector de que el silencio es obligatorio ante la evidencia de las atrocidades, por enormes que éstas sean, siempre y cuando las lleve a cabo el agente autorizado. Y Wiesel ha sido muy franco al respecto, por ejemplo, cuando informó a la prensa israelí que un colega premio Nobel le había confiado documentos, de la prensa israelí, sobre el papel decisivo de Israel en los horrendos crímenes cometidos en Guatemala, en representación de Estados Unidos, en un momento en que la vigilancia del Congreso y la opinión pública le impedían a este país involucrarse directamente. Los documentos iban acompañados de la sugerencia de utilizar su prestigio y sus contactos para evitar que el mal cobrara fuerza, a un nivel que muchos no dudarían de calificar como genocida. Al preguntársele sobre el asunto en una entrevista en Israel, Wiesel suspiró, informó el periodista, afirmando que, por lo general respondo de inmediato, pero ¿qué puedo responder a esto? No que el asunto de los documentos fuera falso,
porque aceptaba que no lo era, sino que incluso la comunicación privada rebasa los límites de la subordinación al poder y a la violencia del Estado con los que, el profeta de Nueva York, está comprometido. El compromiso de Wiesel con el silencio abarca también el pasado. Por ello se negó a presidir la conferencia sobre genocidio, no gubernamental, celebrada en Tel Aviv en 1982, a solicitud del gobierno, que no quería enfurecer a su aliado turco incluyendo el genocidio de los armenios en la reseña histórica. El connotado historiador del Holocausto, Yehude Bauer, informó posteriormente a la prensa que él se había retirado de la conferencia, un grave error, consideró posteriormente, por presiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y después de recibir una llamada telefónica de Elie Wiesel desde Nueva York en la que me instaba a no participar. Se entiende, pues, porque al inicio de la guerra, la Casa Blanca invitó a una pequeña camarilla a unirse a Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto y merecedor del Premio Nobel, en una discusión sobre problemas del milenio que se llevaría a cabo en el Salón Este. Ahí, donde los pequeños hijos de Roosevelt alguna vez saltaran en sus ponis, los Clinton escuchaban al erudito de la Universidad de Boston pronunciar un discurso sobre los peligros de la indiferencia, para después dirigir la conversación hacia la relación entre moralidad y política. Así sucedió en Guatemala, Líbano y los territorios ocupados, en realidad, prácticamente en cualquier parte en que los axiomas morales ya mencionados resaltan los peligros de la indiferencia. Cabría suponer que estos casos no fueron el centro de la charla, sino que ésta permaneció dentro de los límites del arte que, con gran habilidad, practican los moralistas autorizados. Se mencionó a Theodore Roosevelt porque, Clinton ha reconocido el poder moral que admira, en su eminente antecesor, apoyado por el sabio y elevado consejo de Wiesel. Los elogios a Clinton por lo general aducen el modelo TIAR, por ejemplo, las inspiradoras palabras del secretario de la Defensa, William Cohen, al presentar al presidente en la estación naval de Norfolk antes de que pronunciara su primer discurso importante una semana después del bombardeo. Cohen inició su discurso citando a Theodore Roosevelt, quien hablaba, en los albores de este siglo, cuando Estados Unidos despertaba a su nuevo lugar en el mundo. En las propias palabras de Roosevelt, a menos que estés dispuesto a luchar por grandes ideales, estos ideales se desvanecerán. Y, hoy, en los albores del nuevo siglo, estamos aquí con el presidente Clinton, quien comprende, tan bien como su admirado modelo, que, permanecer sin intervenir, como testigo del inenarrable horror que estaba a punto de suceder, en Kosovo, lo cual habría afectado la paz y la estabilidad de los países de la OTAN, era sencillamente inaceptable. Cabe preguntarnos qué puede pasar por la mente de alguien que invoca a este conocido fanático racista y furibundo patriotero como modelo de poder moral y valores estadounidenses, y que recuerda incluso la causa ilustrativa de sus caros, grandes ideales, que lo orilló a pronunciar tan sonoras palabras, la matanza de cientos de miles de filipinos que buscaban liberarse de España, poco después de la contribución de Roosevelt para evitar que los cubanos lograran este mismo propósito. Otro argumento frecuente es que, si bien debemos presionar de manera inteligente para favorecer los derechos humanos donde sea, sin que, por supuesto, esto empeore las cosas, en marcado contraste debemos reaccionar con extrema violencia en Kosovo, incidentalmente, empeorando las cosas, por una circunstancia importante, porque está en Europa, una Europa en esencia ocupada desde hace 50 años por nuestra propia y unilateral Organización de Seguridad, la OTAN. Los acontecimientos de Kosovo ocurren, por así decirlo, bajo nuestra vigilancia. Al margen del mérito que tenga este argumento, se sostiene a fortiori para cualquier atrocidad que ocurra incluso dentro de la propia OTAN, así como dentro de la jurisdicción formal del Consejo Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, como se observó, continúa emitiendo juicios en contra de los responsables de crímenes abominables, la parte responsable local, y no contra el defensor de la libertad, que encabeza a los estados ilustrados, dirigiendo las atrocidades a larga distancia. La limpieza étnica y la barbarie en Turquía, apoyada por Estados Unidos, cae definitivamente, bajo nuestra vigilancia, y debería ser de interés primordial, tanto más que las atrocidades en una región que no es parte de la OTAN, por las razones elementales antes indicadas, nuestra responsabilidad y la facilidad de mitigarlas o terminar con ellas. Otro intento de exculpación es el comentario de que Milosevic no tenía por qué responder al bombardeo de la OTAN con atrocidades masivas. Muy cierto. Y conforme a la misma lógica, tampoco somos responsables de dar armas a asesinos reconocidos, para luego golpearlos hasta la sinrazón, amenazándolos y provocándolos a que cometan los asesinatos que ya preveíamos. En última instancia, habrían podido responder agradeciendo nuestra gentileza. Tal vez haya otros argumentos, pero me ha sido imposible encontrarlos en el torrente de palabras que acompañaron al bombardeo. Quizá los acontecimientos realmente son un parteaguas en las relaciones internacionales, pero no es común que el recurso de la violencia esté apoyado por argumentos tan débiles. Cabría hacer ciertas conjeturas, que los promotores de la escala de atrocidades en Kosovo reconocieron hasta cierto punto que fabricar una justificación presentaba algunos problemas no precisamente triviales. Posiblemente a esto se debió la explosión de virulento racismo y patrioterismo, un fenómeno que no había visto en mi vida desde la histeria provocada en torno de los japos, durante la Segunda Guerra Mundial,
ponzoña que debía aplastarse, a diferencia de los alemanes, congéneres que habían desviado el camino. Desde el inicio, Washington comprendió que era necesario convertir a Milosevic en demonio para mantener sus ataques. Conforme a esta postura, los ataques en contra de blancos civiles se interpretaban como ataques aéreos sobre la propiedad de la élite serbia. Por ejemplo, el ataque que destruyó la planta automotriz de Sastava, cuyo director era socio de Milosevic, el ministro encargado de la privatización que, como sabemos por la prensa de negocios extranjera, era un empresario sin filiación política, cortejado por los gobiernos occidentales como un connotado reformista dentro del gobierno serbio y un huésped predilecto en el circuito de las cenas diplomáticas. La idea, afirmó un militar de alto rango del ejército estadounidense, es inspirar temor en todos aquellos cuya posición económica depende de Milosevic. Casualmente, las plantas destruidas también eran el medio de subsistencia de miles de trabajadores, en el caso de la planta de Sastava, trabajadores que habían realizado una sonada huelga matizada de denuncias en contra del gobierno. Pero esto era incidental, mientras la lucha presentara a la OTAN frente al demonio Milosevic. Cuando la OTAN atacó de manera más directa a la sociedad civil, fue necesario modificar el marco de la propaganda, satanizando al propio pueblo serbio, y no solo a su dirigente. Reconociendo que, privar a Serbia de electricidad y de su abasto de agua, comunicaciones y transporte civil era parte del programa, el columnista liberal William Pfaff llegó a la conclusión de que era un error describir la guerra de la OTAN como un conflicto únicamente con los dirigentes serbios, Milosevic y sus amigotes. Los gobernantes de Serbia fueron electos por el pueblo serbio, señalaba Pfaff, y por imperfectas que fueran las elecciones, pocos sugieren que el resultado general no expresó la voluntad de los votantes serbios. Por consiguiente, no deberíamos calificar equivocadamente a Milosevic de dictador, es un verdadero representante del pueblo serbio, al cual no debe perdonársele una probada del sufrimiento que ha infligido a sus vecinos, en supuesta referencia a Kosovo, aunque las negociaciones entre Washington y el criminal en Dayton no hubiesen provocado tal acción. También el pueblo tiene que ser satanizado, no solo su presidente electo, si el ataque a la sociedad civil debe presentarse como un ejercicio del nuevo humanismo. Pfaff no precisó las tácticas que recomendaba, aunque en el pasado indicó lo que habría tenido en mente. Al reseñar los despojos de Vietnam, llegó a la conclusión de que Estados Unidos había seguido una estrategia razonable, aunque era la estrategia de los ricos, que aman la vida y temen los costos. Queremos vida, felicidad, riqueza, poder, pero no logramos comprender la estrategia de los débiles, acostumbrados a absolutos, como el hecho de que el sufrimiento y la muerte son inevitables. Como la vida misma, la felicidad, riqueza, poder, que nosotros valoramos son una dimensión de nuestra experiencia, que rebasa la de los pobres asiáticos, quienes aceptan estoicos la destrucción de la riqueza y la pérdida de vidas, invitándonos a llevar nuestra lógica estratégica a su conclusión, que es el genocidio. No obstante, nos detenemos, al no querer destruirnos, contradiciendo nuestro propio sistema de valores. El mensaje es muy claro, la destrucción y la masacre son razonables, en tanto no alcancen niveles de genocidio literal, que sería inaceptable porque nos destruiríamos si llegáramos a tales extremos. Suponemos que los mismos valores morales se aplican al nuevo humanismo. Pfaff no proporciona las fuentes para su análisis sobre la mentalidad de los pobres asiáticos, aunque, al margen de las que hayan sido, siguen disponibles para sustentar los requerimientos actuales. En un principio, Pfaff dirigió su indignación moral en contra de Milosevic, cuyas acciones demostraron que posee una imaginación moral que es digna de compararse con las de Hitler y Stalin. Actúa en gran escala. Al igual que otros que hacen esta comparación, a Pfaff no se le ocurrió hacer las preguntas obvias sobre quienes perseguían una estrategia razonable en Indochina, que ciertamente no llegaron al punto real de genocidio, aunque organizaron y llevaron a cabo atrocidades en una escala mucho mayor que el demonio comparable a Hitler y Stalin. Desde luego, este es otro de los temas que no sería bien visto mencionar. Resulta interesante observar cuán fácilmente estas preguntas, tan obvias, se ignoran cuando las acciones de Milosevic se describen como totalmente comparables con las deportaciones forzadas de grupos étnicos enteros que llevaron a cabo Hitler y Stalin, Timothy Garton Ash. Esta comparación tan común abre las puertas al periodo posterior a la Guerra Fría al que nos restringimos cuando evaluamos el nuevo humanismo y, por consiguiente, nos darían el derecho a preguntarnos en qué categoría pondríamos las deportaciones forzadas de grupos étnicos enteros, realizada por Washington, por ejemplo, en Indochina o en Camboya, donde 1,5 millones de personas fueron expulsadas a Phnom Penh tan solo a principios de los años 70. O los 10 millones de sudvietnamitas que se calcula fueron deportados por la fuerza, por el intenso bombardeo y los ataques terrestres después de que John F. Kennedy escaló la guerra en Vietnam del Sur, de terror gubernamental en gran escala a una agresión abierta en 1961 y 1962. Y abundan otros ejemplos, por donde quiera. Si los actos de Milosevic son totalmente comparables con los de Hitler y Stalin,
entonces seguramente estábamos equivocados al calificar a estos monstruos tan alto en la escala de criminalidad del terrible siglo XX, extraordinaria conclusión de la doctrina manifestada con relación a Serbia, aunque sería muy instructivo que se elaborara explícitamente. Dada la necesidad de una satanización colectiva para justificar el ataque a la sociedad civil, era predecible que se llamara a Daniel Goldhagen para apoyar la tesis de que nuestro pleito era con los propios serbios, y no solo con su líder. Se trataba de curar las enraizadas enfermedades que padecían los que, con gusto cumplían las órdenes de Milosevic. Los proponentes de la tesis subrayaban, especialmente el silencio de los intelectuales respecto de los crímenes de guerra, Stasi Sullivan. Que el silencio sea especialmente escandaloso para los intelectuales occidentales, cuyo mundo normal, debemos comprender, da por sentada la responsabilidad moral de responder por los crímenes cuya responsabilidad ellos comparten y a los cuales, por consiguiente, fácilmente podrían poner fin, los axiomas morales antes mencionados, con el corolario crucial. Una vez más, no sería bien visto mencionar la práctica del mundo normal, con respecto a los crímenes de guerra y contra la humanidad que claramente pueden atribuirse a Washington, Londres y otros centros de ilustración. Pueden encontrarse ejemplos en el alma mater de Sullivan, la Escuela Kennedy de Harvard, en la revista de la cual fue corresponsal, Newsweek, y la revista para la que ahora escribe, entre muchas otras, incluso, en todo el rango de instituciones respetables. La revista en que apareció el artículo, por ejemplo, no se conforma con el silencio sobre los terribles crímenes, sino hace una apología de ellos, por lo menos en los estados clientes de Estados Unidos. Por ello los editores le dieron a Reagan 8 secó buenas calificaciones, por su contribución al terror gubernamental cuando llegó a su cúspide en El Salvador en 1981, y mientras reseñaban la carnicería 3 años más tarde recomendaban que enviáramos ayuda militar a los fascistas estilo latino, al margen de cuantos resultaran muertos, porque, para Estados Unidos hay prioridades más importantes que los derechos humanos en El Salvador. El apoyo de la revista al terror gubernamental y los crímenes en Israel, e incluso las acusaciones de que varios reportajes extensos que han aparecido en la prensa y la televisión israelí y estadounidense, sencillamente no son verdad, resultan tan risibles que ni siquiera ameritan un comentario. El siguiente paso lógico en el proceso fue el llamado a limpiar Serbia, emitido por Blanarden en una sección principal del New York Times, Week in Review, con el título de Lo que se necesitaría para limpiar Serbia. La meta de la limpieza sería erradicar la enfermedad así como el extremado nacionalismo serbio, preferiblemente con una ocupación militar directa, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente molesto es el sentido surrealista de víctima en Serbia, nada nuevo, en esa cultura enferma, observa Arden. Cita a Goldhagen, quien llega a la conclusión de que los actos de Serbia son, en esencia, diferentes de los de la Alemania nazi tan solo en la escala, abriendo nuevamente la cuestión sumamente inapropiada de qué lugar deben ocupar los crímenes de Estados Unidos, una cuestión prohibida por el silencio de los intelectuales con respecto a los crímenes de guerra, de sus gobiernos favorecidos. Al igual que Pfaff, Arden nos recuerda que Milosevic es un gobernante electo, con una popularidad ascendente inmediatamente después del bombardeo de la OTAN, un fenómeno desconocido en Occidente, debemos suponer, durante el bombardeo de Londres, por ejemplo. Por ende, es el pueblo serbio en su totalidad el que debe ser limpiado. El comentario ya había sido hecho de manera elegante por el principal intelectual del New York Times, Thomas Friedman. Nos guste o no, estamos en guerra con el pueblo serbio, al menos eso piensan los serbios, y las posturas deben ser sumamente claras. Cada semana que ustedes ataquen Kosovo es otra década que les haremos retroceder al pulverizarlos. ¿Quieren regresar a 1950? Pues los regresamos a 1950. ¿O prefieren 1389? Porque también podemos hacerlo. El llamado a limpiar Serbia es especialmente adecuado en Estados Unidos, un país que se fundó sobre el principio de la limpieza étnica, y que es inusual, sino único, porque siempre ha celebrado el éxito de los fundadores de llevar a cabo la tarea de talar árboles y eliminar a los indígenas y sus fronteras naturales, un logro que de ninguna manera ha sido archivado en el cajón del olvido. Si la Luftwaffe llamara a sus helicópteros de ataque, judío y gitano, o si el equipo de fútbol colegial de Alemania se llamara los Judas de Múnich, habría manifestaciones de desaprobación. No obstante, tendríamos que buscar arduamente una nota falsa que distrajera el silencio de los intelectuales, con respecto a la misma práctica del líder de los Estados Ilustrados. Para apreciar la cultura de los Ilustrados, basta preguntarnos cuántos apaches o comanches encontramos rondando por el territorio que alguna vez fue su hogar, cuando había quizá unos 10 millones, antes de las operaciones de limpieza étnica, que ahora se conmemoran de tan espeluznante manera, o cuántos cuchillos o hachas vemos. También podríamos recordar que la mascota de los campeones de fútbol colegial es la pandilla de los negros prófugos e indios sin ley, que debían ser exterminados, en defensa propia, de acuerdo con caballeros que honramos como héroes, tales como John Quincy Adams, Thomas Jefferson y otros, quienes,
incidentalmente, utilizaron la oportunidad para quitarle Florida a España y establecer la doctrina de la guerra ejecutiva, en violación flagrante de la Constitución, instituyendo una convención ahora determinada por las costumbres y prácticas. El sentido surrealista de víctimas, que exige una limpieza de Serbia, Arden, es un elemento nodal de la cultura nacional de los ilustrados que deberán encargarse de la operación de limpieza, un reflejo de 3 siglos de una violencia sumamente exitosa. El cuadro es aún más espantoso, si puede imaginarse. La nueva generación de helicópteros Comanche, al igual que los Black Hawks que se emplearon con tanta eficacia en operaciones de limpieza étnica dentro de la OTAN en el decenio de 1990, se fabrican en la planta de Sikorsky en Stratford, Connecticut. Sikorsky concursó para vender Comanches a Turquía incluso antes de que el ejército estadounidense los pidiera. Eso también resulta adecuado. Stratford es el sitio donde ocurrió la matanza más grande para limpiar la región nordeste, la masacre de los Pequots en 1637, aún celebrada en libros de texto incluso hace unos 30 años. En ese entonces los puritanos obedecían la orden de Dios, conforme a su versión triunfalista y autocomplaciente, al castigar a los cananeos y arrojarlos de la tierra prometida con un ataque antes del anochecer, cuando la mayoría de los hombres no estaban en su casa, asesinando a mujeres, niños y ancianos al estilo bíblico, de manera que los que quedaron huyeron despavoridos, y el nombre de los Pequots, al igual que el de Amalek, fue borrado de la faz de la tierra, sin que desde entonces haya uno que sea, o por lo menos que ose llamarse, un Pequot. Esto también es el intento anunciado de una operación de limpieza étnica en Turquía que debía apresurarse en cuanto salieran del templo de la Ilustración las máquinas mortíferas. Los padres fundadores sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El primer secretario de guerra escribió que los colonos ingleses estaban llevando a cabo el total exterminio de los indígenas en las partes más pobladas de la Unión, por medios más destructivos para los nativos que la conducta de los conquistadores de México y Perú. Bastante después de concluir con su gran contribución al proyecto, John Quincy Adams se volvió un crítico acérrimo de la esclavitud y del total exterminio de los indígenas, políticas que describió como uno de los más abominables pecados de esta nación, y por lo cual considero que un día Dios la llamará a juicio, tal vez juzgando la manera contemporánea de celebración de los pecados. Adams esperaba que su tardía postura ayudara de alguna manera a la infeliz raza de los nativos norteamericanos que estamos exterminando con tan despiadada y pérfida crueldad. En todo momento, las operaciones de limpieza étnica se han realizado con los más altos valores morales en mente. Alexis de Tocqueville nos legó una descripción clásica, al contemplar al ejército estadounidense arrojar a los indígenas de su casa, en pleno invierno, en un espectáculo solemne, de asesinato y degradación, la marcha triunfal de la civilización a través del desierto. Quedó consternado, sobre todo, de que los conquistadores privaran a la gente de sus derechos y la exterminaran, con singular felicidad, tranquilidad, legalmente, filantrópicamente, sin derramamiento de sangre y sin violar uno solo de los grandes principios morales ante los ojos del mundo. Era imposible destruir a la gente con mayor respeto por las leyes de la humanidad, escribió. Cuando terminaron la tarea de limpiar el continente, los conquistadores prosiguieron en las Filipinas, también, en nombre de la humanidad, y, en cumplimiento de obligaciones públicas elevadas y morales. Las operaciones de limpieza continúan hasta el día de hoy, en gran escala, en ocasiones con la violencia directa de Estados Unidos, como en el sudeste de Asia, otras veces por medio de representantes, como en Centroamérica, y en otras ocasiones por razones generales de Estado, como en la OTAN durante los años de Clinton, pero siempre con pleno respeto por las leyes de la humanidad, y dejando un rastro impoluto, salvo los errores ocasionales que cometen con buenas intenciones, o crímenes tan espantosos como no entrar directamente en una guerra terrestre en Kosovo. Ningún alto funcionario ha deplorado jamás la guerra de Vietnam, salvo por los daños que causó a Estados Unidos. No tenemos deuda alguna con los vietnamitas, observó el presidente de los derechos humanos Jimmy Carter, y no tenemos responsabilidad de darles apoyo, porque la destrucción fue mutua. Ningún estadounidense bien educado protestó ni consideró esta afirmación lo bastante importante para ameritar algún comentario. Tampoco se consideró importante el que George Bush informara a los vietnamitas, en un alarde de magnanimidad, que no amenazamos con ninguna retribución por los crímenes que cometieron en contra de nosotros, solo buscamos respuestas honestas al único problema moral que sigue sin resolverse en Indochina, los restos de los pilotos estadounidenses muertos en defensa propia, un ejemplo más del sentido surrealista de víctimas, que hace un llamado para limpiar Serbia. Para ser precisos, la política tradicional de Estados Unidos no es la limpieza étnica. Cualquier víctima funciona, no solo aquellas identificadas según raza, religión, color u otra característica. El compromiso es con una limpieza ecuménica. De hecho, se trata de la política oficial, a la que se da el nombre de contrainsurgencia, o conflicto de baja intensidad. Por cultura y por historia, los estados ilustrados están calificados para volver a su tarea tradicional de limpiar a los indignos. En realidad,
son sus aptitudes para esta tarea lo que lleva a la forma más poderosa de negación y evasión. La admiración por los dirigentes y sus nobles obras ha sido un componente medular del discurso intelectual desde los días de los aduladores en la corte en los primeros tiempos de la historia escrita, particularmente después de que estos lograban el éxito por medio de la fuerza, lo cual propicia una alabanza aún mayor, pues el líder ocupa el terreno moral más alto. Hacer una apología de las aptitudes peculiares de los ilustrados cobra especial urgencia cuando es difícil conjurar argumentos que justifiquen el ejercicio de la fuerza. Es precisamente entonces cuando cabe esperar el discurso sobre el imperativo moral, que guía las buenas obras de una sociedad que da prioridad a la libertad individual, nutre un ideal humanitario y depende del cultivo de ciertas virtudes muy necesarias, incluso, no solo del ejercicio de las virtudes necesarias sino también de las nobles virtudes. Una sociedad tan elevada no puede tolerar brotes masivos de salvajismo y sufrimiento que tenemos la capacidad de detener o, al menos, disminuir sustancialmente. Nuestra nobleza nos impulsa a enarbolar los principios que nuestra política nos enseña a considerar como universales, y Kosovo es una de estas ocasiones. Que Kosovo es una ocasión de esta índole ha sido proclamado elocuentemente por Havel, Wiesel y otros guías morales al rendir homenaje a los líderes del centro del poder mundial. ¿Acaso estas proclamas podrían incluirse dentro de la tradición milenaria de cortesanos aduladores? ¿O son realmente justificables y, en este caso, la conjunción de encomio y poder es una mera coincidencia? La respuesta es inmediata. Basta con analizar el registro de peticiones para enarbolar nuestros valores nobles y universales de maneras que podrían resultar perjudiciales a los intereses percibidos de los poderosos con quienes nos aliamos, una indagación no muy gravosa. Comparar lo noble de nosotros con lo miserable de los demás contribuye en gran medida a la tarea de demostrar la virtud de cualquiera que sea la causa actual. En última instancia, vivimos en un mundo normal, que constantemente se sorprende de la capacidad del ser humano para hacer el mal, algo ajeno a nuestras costumbres y prácticas. Queremos vida, felicidad, riqueza, poder, y no logramos comprender la mentalidad de las criaturas que aceptan, estoicas, la destrucción de la riqueza y la pérdida de vidas, invitándonos a cometer un genocidio, aunque nos detengamos en el último momento, al negarnos a destruirnos a nosotros mismos. En ocasiones, pensamientos similares han provocado cierto escepticismo respecto de emprender la noble causa. Henry Kissinger, por ejemplo, tenía la firme convicción de que la intervención sería no solo un error, un pantano sin fin, sino algo fútil. A través de los siglos, estos conflictos, en los Balcanes, han sido de una ferocidad sin paralelo porque ninguno de los pueblos tiene experiencia, y tampoco cree, en el concepto occidental de tolerancia. Por fin comprendemos por qué no solo los estadounidenses, sino los europeos, se han tratado con tanta solicitud, a través de los siglos, y han intentado con todas sus fuerzas, a través de los siglos, llevar a los demás su mensaje de no violencia, tolerancia y amor. En sus ensayos académicos, Kissinger profundizó aún más en la diferencia entre nosotros y ellos, identificando el profundo problema del orden internacional contemporáneo, como una diferencia de perspectiva filosófica, que separa a Occidente, profundamente comprometido con la idea de que el mundo real es externo al observador, de culturas que han escapado al temprano efecto del pensamiento newtoniano, y aún creen que el mundo real es casi completamente interno al observador, por ejemplo. Los campesinos que siembran con la ilusión de que la lluvia y el sol están dentro de su cabeza, los rusos habían comenzado a aprender esta percepción, explica Kissinger, aunque solo en forma limitada. Tal vez esto explique el error de los vietnamitas de someterse a la lógica de la escalada gradual, pues pensaron que los bombardeos eran solo un dolor de cabeza, y preferían una aspirina a la sumisión prevista en nuestro mundo normal. Otros también cavilan cuál es la lógica de los Balcanes, en contraposición con los antecedentes de racionalidad humana del mundo normal, del Occidente ilustrado. Los historiadores nos recuerdan el desagrado por la guerra o la intervención en los asuntos de terceros, que es nuestra debilidad intrínseca, así como nuestro desaliento por las repetidas violaciones a las normas y reglas establecidas por las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, causadas por los elementos discordantes del mundo. Kosovo es una nueva colisión entre Oriente y Occidente, advierte un sesudo artículo del New York Times que ilustra el choque de civilizaciones, de Samuel Huntington. La imagen de un Occidente democrático, cuyos instintos humanitarios son rechazados por la inhumana barbarie de los serbios ortodoxos, es patente a los estadounidenses, mas no a otros, un hecho que Estados Unidos debe aprender a entender, junto con las profundas y atemperantes lecciones sobre la capacidad del ser humano para hacer el mal, que provoca tal consternación en los centros de la Ilustración. La división entre nosotros y ellos se convirtió en un abismo al término de la guerra, cuando los estadounidenses, exaltados por la victoria sobre el comunismo y la inhumanidad, reflexionan aún más a fondo que sus valores son los del mundo. Aunque equivocadamente, dos visiones sobre la inhumanidad dividen el mundo, incluso en la victoria, nos dice el titular de una amplia reseña aparecida en el New York Times, Week in Review. Aún hay más lecciones profundas y atemperantes que debemos aprender, pues es necesario reconocer que no todos
Comparten la visión occidental de que Kosovo es un parteaguas para dejar atrás los baños de sangre por motivos étnicos y encaminarnos hacia la armonía, si bien a punta de pistola. Por el contrario, la guerra únicamente subrayó la profunda división ideológica entre un nuevo mundo idealista, empeñado en terminar con la inhumanidad, y el viejo mundo igualmente fatalista con respecto al conflicto interminable. Lamentablemente, algunos fragmentos de este viejo mundo fatalista aún son capaces de ver cómo el nuevo mundo idealista termina con la inhumanidad, dentro del territorio de su aliada la OTAN y sus gobiernos clientes, así como en otras partes de sus dominios, una falla que le impide al viejo mundo lograr las alturas alcanzadas por los líderes políticos e intelectuales del Estado idealista empeñado en terminar con la inhumanidad. Y peor aún, algunos renegados podrían no convencerse de que este nuevo mundo idealista se ha abocado a terminar con la inhumanidad en Kosovo. Pensamientos tan extraños no deberían interferir con nuestro mundo más normal. Más bien, deberíamos reconocer la enorme brecha entre Occidente y buena parte del mundo con respecto al valor de una sola vida. Debemos enfrentarnos al problema de que, muchas personas, sencillamente no compran las nociones occidentales de derechos y responsabilidades. Tal vez entonces comprendamos la conducta de Rusia, donde, la limpieza étnica y la migración forzada no son precisamente desconocidas, en su historia, particularmente los pogroms que, al inicio del siglo XX obligaron a huir a 1.5 millones de judíos rusos. No podemos imaginar nada ni remotamente parecido en nuestra historia o práctica recientes. Seguramente, no sería bien visto mencionar que la matanza de Kishinev, el más horrendo de los pogroms que obligó a huir a los judíos rusos, virtualmente se duplicó en el caso del gobierno cliente de Estados Unidos que devastó buena parte del Líbano, si bien estos crímenes palidecen en comparación con otros aún peores que permanecen debidamente ocultos del escrutinio y la memoria. La historia correcta, narrada con gran entusiasmo, es que el nuevo mundo idealista siempre ha otorgado un gran valor a cada vida, si bien se necesitó una Segunda Guerra Mundial para cambiar la mentalidad occidental sobre la inhumanidad, entendiendo por Occidente a Gran Bretaña, Alemania y Francia, y 50 años más para convertir este cambio de mentalidad en un compromiso. No obstante, los rusos se encuentran apenas donde Gran Bretaña, Alemania y Francia estaban 80 años atrás, y el resto del mundo está tan rezagado que ni siquiera ha podido comprender los valores humanos que siempre hemos enarbolado y a los que por fin se suman algunos europeos occidentales. Se desprende, sin argumento alguno, que nuestra causa, cualquiera que ésta sea, debe ser justa. ¿Cómo pueden estar equivocados los ángeles? Sería un insulto ofrecer argumentos y evidencia para justificar su conducta, por lo que el tema debe despacharse a su sitio tradicional. Entretanto, podemos seguir contemplando la nueva y maravillosa era que nos aguarda, ahora que otros, por lo menos unos cuantos, se nos han sumado para cruzar este parteaguas en las relaciones internacionales, en un triunfo del espíritu humano. Muchos otros han exaltado los principios y valores universales con los que se han comprometido los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN, si bien con gran preocupación porque tales principios y valores se han perdido en el discurso popular de la calle, donde no parece apreciarse la misión de la intervención moral. Tony Blair, cuando, por primera vez en la historia moderna, los derechos humanos rebasaron la soberanía de las fronteras, Václav Havel, a diferencia del fin de los crímenes del Khmer Rouge a cargo de los prusianos de Asia, o el rescate de Bangladesh de la hegemonía rusa emprendido por tropas indias, o tantos otros actos de personas aún no tocadas por la ilustración occidental. Solo los malagradecidos observarán que ya muchas veces antes hemos escuchado este discurso, y que seguimos esperando algún indicio de que la magnificencia de los conquistadores se revele con la única prueba que carece de importancia, emprendiendo alguna acción en la que no esperen ganar, alguna intervención humanitaria, genuina, por ejemplo. Es fácil encontrar pruebas sencillas en este momento. Y muy pocos fuera del ámbito de la ilustración están ansiosos por conocer cuál será la siguiente demostración de que el nuevo humanismo difiere del antiguo.